El día de hoy vamos a hablar de sistemas de producción. La semana pasada hablábamos de los modos de producción y decíamos que esta es la forma como se organiza la sociedad para producir, cómo se ha organizado la sociedad a través de la historia. El sistema de producción básicamente es la forma como se producen esos bienes y servicios que pretenden la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Entonces, se ha hablado de ese sistema de producción para el estudio dentro de la economía y el análisis de los procesos. Se han hablado de tres grandes sectores: los sectores de la economía, el primario, el secundario y el sector terciario. El sector primario se basa principalmente en la explotación de recursos naturales. Es el sector en donde se produce la materia prima para poder generar esos bienes que lo que pretenden la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Entonces hablamos de actividades basadas en explotación de recursos naturales. Se dice que este sector constituye la base de la economía una vez que es de allí de donde salen las materias primas para el sector secundario. Allí vamos a hablar de explotación de recursos y producción agrícola. Resulta contradictorio que Colombia, uno de los países más ricos en recursos naturales renovables, haya perdido la fortaleza de ese sector. Se habla de una relación en cuanto a desarrollo y subdesarrollo según el sector que se tiene más fuerte dentro de la economía. Generalmente los países subdesarrollados tenemos la fuerza en ese sector primario por explotación de materia prima, es decir, nosotros vendemos la materia prima, los países desarrollados no la compran y no la devuelven procesada a los grandes mercados. Entonces, vamos a decir que en el sector primario vamos a hablar de agricultura, ganadería, minería, pesca y explotación forestal. En los países desarrollados, este sector concentra gran cantidad de tecnología, entonces necesitan muy poca mano de obra. Adicional a eso, está muy protegido por el gobierno, lo que genera mayores garantías en cuanto a los procesos. Vamos al sector secundario. El sector secundario es la industria. Se compone de las actividades en las que hay mayor grado de transformación de los insumos. Entonces vamos a decir que ellos cogen, compran la materia prima, todo lo que se extrae en el sector primario, y con toda su tecnología la procesan para sacarla al mercado. Estamos hablando de la producción de los bienes. Comprende el conjunto de actividades productivas de carácter industrial en los niveles de pequeña, mediana y gran industria. En este sector se transforma toda la materia prima. De allí vamos a decir que los países desarrollados, esa es la gran diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. El país desarrollado tiene su fuerza en el sector secundario, sector industria. Tienen tecnología, tienen maquinaria, tienen todo para generar el proceso de la materia prima y devolver los productos al mercado. Cuando hablamos del país desarrollado, el país desarrollado genera su fuerza en ese sector y protege su sector primario, todo lo relacionado con producción o extracción de recursos naturales renovables.
Entonces, digamos que los países subdesarrollados, la fuerza la generan en la venta de la materia prima porque como no tienen desarrollado ese sector secundario, no tienen cómo procesar esa materia prima, entonces la venden, digamos que a bajo costo, cuando hablamos de materia prima, a los países que tienen con qué desarrollar y ellos procesan toda esa materia prima y la devuelven convertida en bien a todos los grandes mercados, es decir, a los países subdesarrollados. De acá pasamos al sector terciario. El sector terciario es el sector de servicios. Entonces vamos a hablar de lo intangible, los servicios intangibles. ¿Por qué? Porque no los puedo coger, los tenemos pero no los tocamos. Un ejemplo, el transporte, la educación, son servicios que se generan dentro de la sociedad cuando hablamos de comunicaciones, todo lo que es internet, telefonía, esos son servicios y estamos hablando que ellos están dentro de ese sector terciario, comprende todas aquellas actividades en las que el resultado del proceso de producción no es un bien tangible, o sea que yo lo puedo coger, sino un servicio intangible. En este sector se encuentran actividades relacionadas con la administración pública, el comercio, transporte, servicios personales, junto a otras nuevas relacionadas con turismo, salud, educación, telecomunicaciones, informática, servicios a empresas y los servicios financieros. Decimos que en los países subdesarrollados se está generando una tercerización de la economía, es decir, que casi que se dedican con toda su fuerza a ese sector de la economía y se descuidan los otros sectores. Los economistas dicen que de ese sector terciario, digamos que para dividir el análisis, el estudio y que sea algo más profundo, vamos a empezar a hablar de un sector cuaternario. Ese sector cuaternario está conformado por la educación, la investigación, los estudios de mercado, ocio, la gestión gubernamental, salud, gerencia empresarial. Entonces, digamos que este sector cuaternario se ha incorporado al análisis económico debido a la importancia estratégica para el funcionamiento de esos sistemas económicos mundiales. Entonces, ese sector cuaternario se deriva del sector terciario y está compuesto por el conjunto de actividades empresariales y políticas relacionadas con la gestión y distribución de la información. El valor de la información está relacionado con la importancia estratégica para el desarrollo de otro tipo de actividades. Entonces, vamos a decir que ese sector cuaternario es el que ofrece todo lo relacionado con la información y se deriva del sector terciario. Esta semana vamos a desarrollar la actividad número 9. La idea es que ustedes, después de hacer la lectura del texto, resuelvan esas actividades y me las hagan llegar al correo, igual como hemos estado trabajando para el próximo 2 de julio. El próximo 2 de julio recibo la actividad, quedo atenta a inquietudes. Si ustedes requieren asesoría a través de WhatsApp, correo electrónico, llamada telefónica, que tengan un feliz resto de día.